Buenas tardes a todos. Bueno, aquí vamos a ver la ley de Ohm macroscópica, concepto de resistencia y resistividad eléctrica. Bueno, vamos primero a ver la ley de Ohm macroscópica. Bueno, como les mencionaba en el video anterior, en 1827, George Simon Ohm se estudia el comportamiento de la corriente estacionaria en función del voltaje aplicado a los extremos de alambres o varillas de distintos materiales. Y bueno, vamos a empezar con el estudio manteniendo la misma longitud y sección transversal de los alambres, solo variando el material. Entonces descubrió que cada material presentaba una resistencia eléctrica al paso de la corriente, siguiendo la ley conocida como ley de Ohm. Entonces aquí tenemos una batería conectada a un alambre o varilla, con una área de sección transversal A y una longitud L fija. Y lo que varió Ohm entonces primero fue el material, ¿no?, del cual estaba construido el alambre. Y bueno, puso un galvanómetro para medir la corriente, y para variar el voltaje pues ponía distintos números de apilamientos, ¿no? Al aumentar, acuérdense, el número de apilamientos, aumenta el voltaje o la FEM, la fuerza electromotriz, ¿no?, aplicada por la batería. Entonces lo que encontró, por ejemplo, aquí se muestran unas gráficas de la corriente en función del voltaje para distintos materiales: cobre, tungsteno o wolframio y hierro. Entonces se observa que el comportamiento es un comportamiento lineal, la corriente va aumentando linealmente conforme aumenta el voltaje. Lo único que varía es la pendiente. Entonces la ecuación va para estas rectas que pasan por el origen, sería corriente igual a pendiente, que es la tangente de esta recta, la tangente del ángulo que hace esta recta con el eje del voltaje. Y bueno, como se observa aquí, la pendiente para el caso de un alambre de cobre es mayor que la pendiente para un alambre de tungsteno, es mayor que la pendiente para un alambre de hierro. Bueno, se define la pendiente, ¿verdad?, de estas rectas como la conductancia, se denota por la letra G mayúscula, la conductancia eléctrica, pero es más común expresar esta relación en términos de la resistencia eléctrica, que es el inverso de la pendiente de estas rectas. Entonces aquí al aumentar la pendiente, quiere decir que va disminuyendo, ¿no?, la resistencia eléctrica. Es decir, la resistencia eléctrica que presenta el cobre, un alambre de cobre al paso de la corriente, es menor que la resistencia que presenta el tungsteno, y a su vez la resistencia que presenta el tungsteno es menor que la resistencia que presenta el fierro. Por eso, para un mismo voltaje, la corriente es mayor en el cobre que en el tungsteno y que en el fierro, porque la resistencia es menor, ¿no? El cobre es un mejor conductor. Entonces, expresando esta relación lineal, ¿verdad?, en términos de la resistencia, la ley de Ohm macroscópica entonces expresa de esta manera, que la corriente es directamente proporcional al voltaje, inversamente proporcional a la resistencia que presenta el alambre, que depende a su vez del material. Entonces, I es igual a B entre R, en la ley de Ohm macroscópica, donde esta resistencia tiene que ser proporcional a un parámetro intrínseco de cada material, ¿verdad?, porque como la longitud y el área de la sección transversal es la misma, si cambia la resistencia es porque hay un parámetro intrínseco que define a cada material, la huella digital, digamos, de conducción de cada material, que se denomina la resistividad eléctrica, que se denota por la letra ρ griega. La otra serie de experimentos que realizó Ohm fue estudiar el comportamiento de la corriente estacionaria en función del voltaje aplicado a los extremos de alambres o varillas del mismo material ahora, pero con la misma sección transversal pero diferente longitud. Es decir, son los mismos experimentos, mantuvo el área de la sección transversal de los alambres, del alambre, sí, bueno, de alambres del mismo material, por ejemplo de cobre, y empezó a variar la longitud, ¿sí? Entonces aquí se muestran las gráficas de corriente contra voltaje para distintas longitudes de alambres. Aquí por una longitud L, 1 igual a L, una longitud L2 mayor de 1.5 L, y una longitud L3 de 2 veces L, el doble de la longitud inicial.
Se muestra nuevamente que las relaciones son lineales, la corriente es proporcional, directamente proporcional al voltaje, ecuación de una línea recta. En este caso, la pendiente para la longitud más pequeña es mayor que para la longitud más grande, y a su vez la pendiente es mayor que para la longitud más grande, L3, es decir, se ve que la pendiente va disminuyendo conforme aumenta la longitud. Por lo tanto, como la pendiente va disminuyendo, eso quiere decir que la resistencia eléctrica va aumentando. R de L3 en la longitud mayor es mayor que la resistencia para una longitud eh, menor, y así sucesivamente. O sea, la resistencia va aumentando al aumentar la longitud. Entonces aplicamos la ley de Ohm macroscópica. Aquí lo que se observa entonces es que la resistencia, al ir aumentando, al aumentar la longitud, ¿no?, porque va disminuyendo la pendiente, ¿sí?, tiene una proporcionalidad directa, ¿no?, con la longitud, ¿sí? Entonces la resistencia eléctrica es proporcional al producto de la resistividad eléctrica del material, que en este caso es constante, ¿va?, por la longitud del alambre. Entonces, al ir aumentando la longitud, aumentamos la resistencia eléctrica. Bueno, la otra serie de experimentos que realizó Ohm fue estudiar la resistencia eléctrica en función del área de la sección transversal de los alambres. Ahora lo que hizo fue, para un mismo material, mantener la longitud de los alambres fija y variar el área de la sección transversal. En este caso lo que se observa, como se muestra en esas gráficas, nuevamente el comportamiento es lineal, ¿va?, de la corriente con el voltaje, pero al aumentar el área de la sección transversal, ¿sí?, aquí A1 es menor que A2 y menor que A3, aquí conforme vamos aumentando el índice A, va aumentando el área. Entonces, como se muestra aquí, al aumentar el área, la pendiente aumenta. Si la pendiente aumenta, eso quiere decir que la resistencia va disminuyendo, ¿no?, conforme va aumentando el área, ¿sí? Por lo tanto, aplicando la ley de Ohm macroscópica, llegó finalmente, ¿va?, como estamos viendo aquí, a que la resistencia de un material, ¿va?, en la ley de Ohm, que es que tanto se opone al paso de la corriente un material, depende de la resistividad eléctrica, de la longitud y inversamente proporcional al área de la sección transversal del alambre. En resumen, tenemos entonces aquí la ley de Ohm macroscópica. Dice que la corriente que circula a través de un alambre o de una barra, ¿va?, una cierta área de sección transversal y una cierta longitud, es proporcional al voltaje o diferencia de potencial entre los extremos de ese alambre o barra, y entre la resistencia que opone, ¿va?, esta barra, este alambre, al paso de la corriente. Si despejamos de aquí la resistencia eléctrica, ¿va?, sería el voltaje entre la corriente. Esto nos permite definir las unidades de la resistencia eléctrica, que son unidades de voltaje, ¿va?, de unidades de corriente, que es el ampere. Entonces, un volt sobre ampere se define como un ohm, se abrevia con la letra omega mayúscula. Un ohm sería un volt sobre ampere. Lo que se refiere a la resistencia eléctrica, que es la resistividad por el longitud, por el largo, ¿va?, del alambre entre el área de la sección transversal. Si despejamos de aquí la resistividad eléctrica, podemos ver que las unidades de la resistividad eléctrica son unidades de resistencia, que son ohms, por unidades de área entre unidades de longitud, que sería metro. Las unidades de resistividad eléctrica son ohm multiplicado por metro. Ohm metro, que es muy común usar unidades mezcladas, que serían ohm por centímetro. Entonces hay que tener cuidado, ¿no?, cuando hagan cálculos de resistencia, en qué unidades les están dando la resistividad eléctrica. Bueno, en esta tabla se muestran las resistividades eléctricas de materiales conductores, los más importantes.
También la conductividad eléctrica, que bueno, la conductividad eléctrica se define como el inverso de la resistividad eléctrica. Una vez aprovecho aquí para darles la definición. Y sus unidades son inversos de unidades de ohm sobre metro, que el inverso de un ohm se define como un Siemens, entonces las unidades de la conductividad son Siemens sobre metro, ¿sí? Como se muestra aquí. Entonces, como se ve, la plata es uno de los materiales que tienen la menor resistividad eléctrica, del orden de 1.6 por 10 a la menos 8, y una conductividad eléctrica muy grande, de 6.25 por 10 a la 7. Y así en el cobre va disminuyendo la conductividad, va aumentando la resistividad eléctrica, ¿sí? Aquí aparece también la resistividad eléctrica del carbono, que es de 3500 por 10 a la menos 8, que es el material que más se usa para hacer resistencias en equipos electrónicos, circuitos electrónicos. Bueno, aquí incluyo la tabla de el código de colores, ¿va? Para identificar el valor de la resistencia eléctrica de un resistor, ¿sí? Como se muestra aquí, por ejemplo, esto tiene una resistencia de 4700 ohms porque la primera barrita, ¿va? Es color amarillo, corresponde a un 4, la siguiente un 7, que es color violeta, 47, y el factor de multiplicación, que es la barrita roja, la bandita roja es de 100, por eso son 4700 ohms. Bueno, aquí se muestran también, aunque voy a hablar en un siguiente video de esto, del coeficiente de temperatura de la conductividad, de la resistividad eléctrica. En la mayoría de metales, la resistividad eléctrica aumenta al aumentar la temperatura. Entonces, el factor por el cual aumenta. ¿Sí? Ya lo veremos en un siguiente video. En esta tabla se muestran las resistividades eléctricas, el coeficiente de temperatura, conductividad eléctrica de materiales semiconductores y aislantes. Por ejemplo, aquí se incluye el germanio y el silicio. El silicio es el material más importante, el semiconductor más importante, porque con él se hacen diodos, transistores y otros elementos pasivos y activos en circuitos integrados de computadoras, laptops, teléfonos celulares, etc. Como pueden ver aquí, los semiconductores tienen un coeficiente de temperatura negativo, es decir, su resistividad disminuye al aumentar la temperatura o su conductividad aumenta. Eso tiene muchas aplicaciones también. Y bueno, aquí se muestran las resistividades eléctricas de materiales aislantes, ya son muy altas, ¿va? Se dan cuenta del orden de 10 a la 8, a diferencia de los metales que tienen resistividades de 10 a la menos 8. Los aislantes ya tienen resistividades altísimas, ¿no? Neopreno, porcelana. El vidrio es uno de los materiales que mayor resistividad tiene. Y bueno, varía en un rango muy amplio dependiendo de las impurezas, ¿no? Que tiene el vidrio. Igual la madera, dependiendo del tipo de madera. El ámbar tiene una resistividad muy alta. Y el teflón, que es un material hecho con carbón y con flúor, tiene una resistividad también muy alta. El sulfuro es uno de los materiales con mayor resistividad eléctrica, menor conductividad eléctrica. Aquí en esta otra tabla se muestra la resistividad eléctrica de algunas aleaciones metálicas, y se usan mucho para hacer calentadores, etc. La variación de su resistividad con la temperatura no es tan grande, ¿sí? Por eso se usan para hacer resistencias eléctricas. También se muestra la resistencia eléctrica de la sangre, material biológico, que es relativamente pues grande, ¿no? Es intermedia, ¿no? 1.5, y de la grasa, ¿no? De animales o de humanos. Finalmente aquí muestro la resistividad de conductividad eléctrica de distintos tipos de agua, desde las salmoeras, que es agua con concentración relativamente alta de sal, tiene una conductividad de 10 Siemens sobre metro, una resistividad de 0.1 por metro, y así conforme va teniendo menos sales, por ejemplo el agua de mar tiene una conductividad más baja, va disminuyendo el agua de sabor, tiene una conductividad más baja, una resistividad más alta. Hacia cuenta la resistividad es el inverso de la conductividad y viceversa, ¿no? Entonces, aquí al aumentar la resistividad, al ir siendo el agua más pura, la resistividad va aumentando, su conductividad va disminuyendo. Aquí el agua destilada
ya tiene resistividades del orden de 10 a la 3, 10 a la 4 ohm metro. Y bueno, el agua de la más pura es el agua desionizada que se obtiene en sistemas de purificación de agua y llega a obtener valores de 1.82 por 10 a la 5 ohm metro, que ya son 18.2 mega ohms por centímetro. Es usual, como les digo, a veces en los equipos de purificación de agua, mostrar el valor de la resistividad eléctrica en mega ohms por centímetro. Bueno, pues muchas gracias. Aquí termino este video. Hasta luego.